damos muchas gracias por acompañarnos a esta nueva charla con todo el equipo de Rodando y el equipo de SKF. Porfa, primero que todo, confírmenme que están viendo la pantalla, que están escuchando bien, por favor. Sí, yo lo estamos escuchando bien. Se escucha bien y se ve la pantalla. Perfecto, listo. Entonces, ahora les agradezco dos cositas. Uno, porfa, que todos tengan pues en el micrófono apagado y la cámara, no es necesario, es decir, para que no se ralentice el sistema. Uno, eso. Dos, básicamente las inquietudes que se presenten, por favor, la relacionas en el chat y al final de la charla tratamos de dar respuesta, ¿vale? Y otra cosita adicional, ahí en el chat vamos a especificar un link, de tal manera que les agradecería mucho que al finalizar la charla ingresen al link y nos regalen ahí sus comentarios al respecto, ¿vale? Es nada, es algo muy cortico. Bueno, el día de hoy pues decidimos realizar una charla en un tema que es bastante interesante, planificación y programación de mantenimiento, que en muchas de nuestras organizaciones se aplica de una manera u otra, sí, en algunas con mayor madurez este proceso que en otras, pero que a la larga terminamos lo haciendo de manera intrínseca en cada actividad que ejecutamos de mantenimiento. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de este proceso y de buenas prácticas que se deben tener para ejecutar adecuadamente este proceso, ¿vale? Por favor, me confirman también que están viendo el pointer rojo, porque me voy a guiar mucho con ese para darle pues, poco en la explicación, ¿vale? Definitivamente, bajo esto que se está presentando a nivel mundial, nos obliga a ser mucho más eficientes y mucho más eficaces en cada cosa que hacemos. Y en gestión de mantenimiento, con mayor razón, y más que en muchas organizaciones, la gestión del mantenimiento lo tienen como un proceso, como un costo dentro de su organización, más como un departamento que genera valor al negocio, ¿cierto? Entonces, quise establecer pues este concepto de eficiencia y eficacia que me parece que es extremadamente importante aclarar y tener en cuenta y claridad que al momento que trabajamos en planeación y programación de mantenimiento, ¿a qué le estamos apuntando? Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de hacer las cosas que nos definan hacer o que nos definan hacer o que nos establezcan hacer, realizar con el menor recurso posible. A eso hace referencia eficiencia. Hacer lo que me designen hacer, hacerla de la manera con la menor cantidad de recursos. Eso es eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, es cuando hacemos la consulta de si la actividad que estamos haciendo es la correcta, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en el proceso de planeación de mantenimiento, estamos más enfocados a brindar eficiencia en nuestro proceso de mantenimiento. Lo que buscamos es realizar las cosas que se establecen en una estrategia de mantenimiento, en un plan de mantenimiento, hacerlas lo más eficiente posible, valga la redundancia, o con la menor cantidad de recursos. Y eso es lo que como planeadores y programadores de mantenimiento le apuntamos dentro de este proceso. Ya eficacia ya se enfocaría más dentro del proceso de mantenimiento es la revisión de las estrategias de mantenimiento y esas rutinas que se establecen, si son las adecuadas o no dentro de nuestro proceso productivo. Cuando revisamos esa idoneidad de la estrategia de mantenimiento, le estamos apuntando a eficacia dentro del proceso de gestión de mantenimiento, teniéndolo claro. Entonces, insisto, hoy más que nunca necesitamos esto. Hoy más que nunca necesitamos que nuestros procesos de ejecución y de gestión de mantenimiento sean eficientes. Por eso les dejo este mensaje acá y por eso
me parece la importancia de esta charla en planeación y programación de mantenimiento. SKF. SKF tiene un modelo que denominó IO, optimización de la eficiencia de los activos, en donde básicamente lo que hacemos es revisar este proceso de gestión de mantenimiento desde 5 puntos ópticos, desde 5 puntos, y donde se revisan distintos aspectos clave al momento de ejecutar el mantenimiento y donde tenemos normalmente oportunidades de mejora. ¿En qué consiste ese modelo AEO que trabaja SKF? Básicamente ese modelo se enfoca, como le dije, en cinco sectores o zonas o partes del proceso dentro de la gestión de mantenimiento, que es todo lo que tiene que ver con la estrategia de mantenimiento. Por favor, sigan mi puntero rojo. Todo el tema con el proceso de identificación del trabajo, todo lo relacionado con el control de ese trabajo, ejecución y optimización. ¿A qué hace referencia dentro del modelo toda la parte de estrategia? Básicamente, en este punto, y de hecho es un assessment o, digamos, a nosotros no nos gusta llamarlos auditorías, sino análisis de necesidades del cliente, ¿sí? Donde se revisa cómo está la organización o el proceso a nivel de estrategia. ¿Qué tan sincronizada está esa estrategia de mantenimiento? Dentro de ese, bueno, primero aclaro, la estrategia de mantenimiento es donde se define ese cómo vamos a actuar dentro de este departamento de mantenimiento, qué tan alineado está con los objetivos de la empresa, qué técnica vamos a utilizar, si vamos a trabajar con mantenimiento basado en un operador, si vamos a establecer mantenimiento preventivo, si básicamente tendremos técnicas de mantenimiento predictivo dentro de nuestra gestión de mantenimiento, si se han definido prioridades alineadas a esos objetivos de la empresa, teniendo en cuenta qué es lo crítico, qué no es lo crítico, a qué sí le corremos, qué sí nos genera pérdida, ¿sí? Básicamente, este primer enfoque de estrategia es esa revisión de todos estos aspectos, ¿sí? Y cómo está, cuál es esa estrategia de mantenimiento con una prioridad clara y alineada a los objetivos de la empresa. Normalmente, cuando hacemos estas auditorías, encontramos muchas oportunidades o encontramos que las estrategias del departamento de mantenimiento no están bien alineadas con esos objetivos de la empresa, ¿sí? Y es importante alinear, y más para que nos agreguemos valor como departamento a la compañía, ¿vale? Cuando hablamos de identificación dentro de este modelo, que es el recuadro de abajo, básicamente, y la manera más sencilla de explicarlo es la manera como identificamos esas necesidades que se presentan dentro de la organización que deben ser gestionadas por el departamento de mantenimiento. ¿De dónde vienen esas necesidades? Oye, si tienes una estrategia bien organizada, seguramente el gran porcentaje de las actividades que tú ejecutas la identificas a partir de esa estrategia de mantenimiento que pactaste o que estableciste, de esa rutina preventiva, predictiva, que si se está ejecutando de buena manera, vamos a poder recolectar suficiente información y gestionar y transformar en una orden de mantenimiento, ¿sí? Que a la larga es nuestro como vehículo de gestión dentro de una organización y de control, ¿sí? Pero existen no solo la estrategia de mantenimiento, es ese input a esa identificación de necesidad y de trabajo. También hay metodologías donde el mantenimiento se basa en el operador, que es el famoso ODR, y donde muchas de las rondas estructuradas que se establecen por el área de producción tienen en cuenta también aspectos de revisiones a nivel de activos que entregan input al departamento de mantenimiento para hacer gestión y corregir fallas de manera prematura. Es una manera también de identificar necesidades que tengan el proceso productivo a nivel de mantenimiento a partir de esa colección de datos de los ODR. Adicional a eso, sí, que es lo que viene por estrategia y lo que viene por la revisión de los operadores, también hay definitivamente necesidades que se materializan como un correctivo, es decir, una falla y se tuvo que atender de manera reactiva.
Ese es otro foco de identificación de necesidades de todo el proceso de gestión de mantenimiento. Normalmente, cuando tenemos una organización que su estrategia de mantenimiento no es lo suficientemente madura, no está enfocada en modos de falla de los activos, donde su estrategia es muy vaga, muy débil, no tiene un enfoque definido hacia la criticidad de activos, ¿qué pasa? Se presentan muchos mantenimientos correctivos cuando no se tiene una estrategia así. Entonces, si dentro de nuestra organización mucha de la identificación del trabajo viene por mantenimiento correctivo de fallos, oye, hay que revisar el cuadro arriba, estratégica, la estrategia, algo está fallando, ¿sí? En cambio, si se maneja una relación de que la mayoría de actividades de mantenimiento son identificadas a partir de la estrategia en un 90%, y quiere decir que está funcionando nuestra estrategia. Y es una manera de nosotros poder medir qué tan buena es nuestra estrategia. De hecho, normalmente cuando hacemos auditorías en gestión de mantenimiento, una de las dificultades que siempre encontramos a nivel de revisión de la estrategia es eso, identificar qué tan efectiva está siendo nuestra estrategia de mantenimiento. Y una manera definitivamente es organizando la información dentro de tu sistema de tal manera que tengas claridad cada necesidad que se te presente en mantenimiento, cuál es su origen. Si fue identificada a partir de tu estrategia de mantenimiento, si fue identificada a partir de tu recolección de información por parte del mantenimiento basado en el operador, o si definitivamente o la identificación de la actividad se llevó a cabo porque simplemente hubo un fallo y se tuvo que hacer un trabajo correctivo. Esa parte es extremadamente importante, aunque muchas veces se desestima y no se tiene claridad en eso. Es extremadamente importante. De hecho, conozco muchas implementaciones de ERP enormes como SAP y al momento que establecen cómo van a sincronizar todo el proceso de avisos de mantenimiento y órdenes de mantenimiento, fallan y no pueden hacer una identificación masiva de dónde están sus fuentes de necesidades. ¿Cuál es su mayor fuente de necesidades? No la tienen clara y por eso no pueden estar realizando de manera sencilla toda su estrategia de mantenimiento. El siguiente pilar es el pilar de control. En este foco, en el proceso de control, básicamente la estrategia de eficiencia de activo, de optimización de eficiencia de activo que maneja SKF, se enfoca en el qué tan preparados, ¿sí?, está nuestro departamento de mantenimiento para atender todas esas necesidades. Es decir, qué tan preparado es. Si tenemos estandarizadas nuestras actividades, nuestros procedimientos, ¿sí?, si están bien descritas, si está claro qué es lo crítico dentro de los activos, ¿sí? Tenemos un plan de mantenimiento bien organizado y sincronizado con una gestión de abastecimiento, que esto es uno de los mayores dolores de cabeza, ¿sí? Porque normalmente como mantenimiento tenemos asegurado el recurso mano de obra, ¿sí? Normalmente es directo de nuestra compañía, normalmente, no siempre, pero la parte de repuestos sí dependemos de un tercero, de un proceso tercero o un proceso paralelo entre la organización, que es todo el proceso de gestión de abastecimiento. ¿Sí? Y en muchas ocasiones, pues, se presentan inconvenientes en esta parte de abastecimiento. Más adelante vamos a hablar un poco más. Entonces, es extremadamente importante, pues, básicamente, en este pilar, la identificación de cómo estamos y qué tan preparados estamos para poder atender este plan y realizar toda la planificación de mantenimiento. Y este plan de mantenimiento, ¿de dónde se construyó? Básicamente con la estrategia que se elaboró. ¿Listo? Otro foco importante dentro de nuestro AEO es todo el proceso de ejecución, que básicamente es cuando se planificó y se programó el mantenimiento, se establece una fecha de ejecución en la programación y arranca todo el proceso de ejecución a partir de esa fecha, ¿cierto? Se ejecuta y todo el tema de verificación post-mantenimiento, que es extremadamente clave. ¿Para qué? Para poder mejorar cada uno de los pilares anteriores, ¿sí? Y toda nuestra estrategia depende también para poder mejorarla de una correcta documentación luego de la ejecución,
que no es menos importante. Obviamente la ejecución del mantenimiento será mucho más responsabilidad del supervisor y del personal ejecutor, donde sí, se hizo una correcta planeación, seguramente la ejecución va a ser mucho más sencilla, ¿cierto? Y ese es el foco. Y básicamente en este pilar se revisa cómo estamos ejecutando, cómo estamos documentando, se están teniendo en cuenta todas las recomendaciones del plan, qué tan preciso está siendo la planificación al momento de ejecutar y versus lo que se planea versus lo que se ejecuta. Todos esos casos se revisan en este proceso de ejecución. ¿Para qué? Para al final tener una muy buena datos, muy buena base de datos que será documentada y iniciar todo un proceso de optimización que requiere, necesita básicamente estos datos que al momento que se tienen al momento de ejecutar. Dentro del proceso de optimización, ¿qué se revisa? Básicamente que tengamos un balance scorecard, un tablero de indicadores. Estamos promoviendo o verificando que que las fallas que se presenten en estos correctivos sí sean filtradas y revisadas a partir de un análisis causa-raíz, donde se puedan identificar básicamente esas causas y tomar acciones dentro de una estrategia para que no se vuelvan a repetir. Eso es lo importante de eso. Adicional, se realizan y se verifican, se están haciendo análisis estadísticos de confiabilidad, donde se establezcan todos esos indicadores, disponibilidad, confiabilidad, y se tengan ese tablero del top 10 de fallas, donde se identifiquen también cuáles son los equipos que más fallan, que más generan pérdida. Esa es la idea de esta parte del modelo de optimización. ¿Para qué? ¿Y para qué analizamos ese top 10 de fallas? Básicamente para poder optimizar nuestras tareas de mantenimiento y ajustarlas a lo que se necesita. Es posible que muchas de las estrategias de nuestras tareas que tenemos dentro de nuestro plan de mantenimiento no estén agregando ningún valor a la organización y pues, como tal al negocio. Y otras de pronto faltan realizarlas y no las estamos ejecutando y ni siquiera tenemos un plan para atacar ciertos modos de falla dentro de nuestra estrategia de mantenimiento. Entonces, con estos análisis se busca hacer eso, ¿sí? Adicional, pues, en muchas ocasiones hay fallas que definitivamente necesitan actualizaciones de máquina, reconstrucción, rediseño, porque no podemos hacer más nada para eliminar ese modo de falla. Esta es la parte del proceso que evalúa eso y definitivamente siempre buscando estar lo más actualizado a nivel de tecnología, porque eso trae ventaja y más en este proceso de gestión de mantenimiento. Espero que haya sido claro. Inquietudes, por favor, en el chat. Continúo. Normalmente el ciclo de gestión de mantenimiento, desde el punto de vista de ejecución, viene un proceso de planeación, que ese proceso de planeación es donde se define qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, donde una persona se encarga de revisar todas las necesidades, filtrarlas y establecer ese qué y cómo, buscando lo que les dije más arriba, esta eficiencia, ¿sí? De tal manera que luego que se aseguren que todos los recursos necesarios se tengan disponibles en la organización, se proceda a incluir dentro de la programación del trabajo, la programación del mantenimiento. La programación va relacionada ya a definir el día exacto donde se va a ejecutar la actividad ya planeada, siempre y cuando ya esté totalmente asegurado el recurso. Adicional a eso, luego de programado, continúa todo el proceso de ejecución del trabajo, que básicamente ya es cuando el personal técnico de la mano de su supervisor se encarga de la ejecución de las actividades programadas de mantenimiento. Ejecutada la actividad, la idea es que, como les dije, el tema de documentación es extremadamente importante y todo eso debe quedar registrado en nuestro sistema de información, CMMS, ERP, como lo quieran llamar, debe quedar registrada esa información. ¿Por qué? Porque si no queda registrada no vamos a tener suficiente data para poder analizar. ¿Quiénes analizan esa data? Nuestro equipo de confiabilidad, ¿cierto? Yo he encontrado normalmente en estos historiales de trabajo, cuando hacemos auditoría, documentaciones, ejecutado, ok, bien hecho, eso no agrega valor a la organización. Estamos perdiendo la plata
cuando utilizamos un sistema de información para eso. He encontrado organizaciones que tienen un ERP robusto como un SAP, que pagaron cualquier cantidad de dinero por una implementación para documentar no de la manera más adecuada. No tiene sentido. Si tenemos un Ferrari como un sistema de información como eso, hay que aprovecharlo. Y esta documentación y esa historia que queda es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta historia, si tenemos profesionales de confiabilidad dentro del departamento de mantenimiento, son los encargados de analizar y evaluar qué tan eficiente está haciendo nuestra estrategia de mantenimiento. Y serán los encargados de realizar los ajustes, de mejorarla, de incluir nuevas actividades que no se están haciendo y que por no estar haciéndolas se están presentando fallas en la planta. ¿Sí? Eso es el foco, pero esta es la manera de conectar esta ejecución con esta mejora continua del proceso de gestión de mantenimiento. ¿Vale? Continuamos. Mira, este slide que iba leyendo un documento sobre una implementación casualmente de SAP en una petrolera grande. Contra este documento y me pareció bastante fácil de interpretar y bastante diciente en cómo enfoca el proceso. Básicamente, ellos hablan de, si ven este cajoncito verde que está acá, que dice ZPM Plan, eso es una de las, obviamente para nosotros como mantenimiento, tener un plan de mantenimiento organizado es extremadamente importante. ¿De qué depende ese plan de mantenimiento? Básicamente depende de los activos que tenemos en operación, de su criticidad, de las políticas asociadas a seguridad, medio ambiente y sí, seguridad y medio ambiente, de todos esos criterios de aceptación que se tienen de estos activos al momento de funcionar, y es decir, de esas ventanas operativas que se tienen que cumplir con cada uno de los activos, que a la larga va a ser nuestro input para establecer si un equipo está en fallo o no, y si es crítico, pues obviamente tenemos que buscar que esa manera de cómo falla ese equipo no tenga una falla, y es cuando establecemos una actividad de mantenimiento y seteamos una actividad de mantenimiento dentro del plan de mantenimiento. Y todo ese seteo y establecer ese plan de mantenimiento, normalmente se utilizan técnicas basadas en riesgo y basadas en confiabilidad que nos permiten optimizar lo mejor posible ese plan de mantenimiento. Cuando tenemos este plan de mantenimiento y lo seteamos en el sistema de información, porque muchas veces sí tenemos un plan de mantenimiento, pero para allá en hojas, en un libro o en un Excel. No, utilicemos el sistema de información, llevemos el sistema de información de tal manera que de este plan que tenemos seteado en el sistema se generen las necesidades de ejecutar, se generen las órdenes de mantenimiento, las cuales serán el input, uno de los inputs más importantes en el proceso de administración del trabajo de mantenimiento. Todas esas actividades preventivas es cuando se disparan de ese plan de mantenimiento y sufren todo el proceso de planeación y luego programación de mantenimiento, ¿cierto? Como les dije antes, sí, a pesar que podamos tener un plan de mantenimiento bien ejecutado, siempre van a haber actividades correctivas que se van a tener que gestionar y obviamente van a entrar dentro del mismo proceso de administración del trabajo. Esta preparación del trabajo correctivo también necesita todo un proceso de identificación y de prioridades para poder establecer pues, qué actividades atiendo primero. Es importante. Y cuando tenga claramente definida qué es lo prioritario con lo preventivo y lo correctivo, es que se procede a realizar toda una programación del mantenimiento, ¿sí? Y la programación, como les dije, va enfocado en que establecer una fecha de ejecución dentro del periodo que estamos programando. Normalmente estos periodos se programan, los programas y en las industrias en que he trabajado normalmente son programas de mantenimiento semanales. Conozco otras que trabajan con programas de mantenimiento quincenales y tenemos de hecho contratos que están funcionando hoy donde el programa de mantenimiento se establece hasta por un mes o 2 meses, 2 meses. Ya se están programando todas las actividades que se van a ejecutar. Pero cuando se llevan a esos horizontes de programación tan grandes es porque hay una madurez dentro de esta estrategia de mantenimiento. Mientras tanto no lo van a poder llevar a 2 meses, ¿vale? Luego de esa programación, como les dije, viene todo el proceso de ejecución, que es muy importante todo el tema de documentación y cierre. Y dentro de estos cierres, importante hacer seguimiento. Uno,
a que estos trabajos correctivos se estén ejecutando. Dos, la identificación de nuevos trabajos que se están teniendo del plan de mantenimiento para corregir o para mejorar. Adicional a eso, se maneja un tablero, como le dije, de indicadores, donde se está pendiente, se está revisando tanto indicadores de proceso como indicadores de resultados del proceso de mantenimiento, para tener, pues, lo que no se mide no se controla. Entonces, es necesario medir cómo estamos ejecutando el trabajo para mejorar. Y normalmente durante la ejecución se lleva un control estricto de lo programado para saber cuáles son las desviaciones que se tienen y por qué. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Espero que sí. Normalmente cuando hablamos de planeación de mantenimiento tenemos, digamos, distintos niveles de planeación. Hay planeaciones que se hacen a nivel estratégica, como les dije en el pilar o en el modelo IO. Esto todo lo que se revisa ya a un nivel mucho más gerencial dentro del departamento de mantenimiento, y es donde se busca esa alineación y se planea cómo se va a llegar a ese departamento y cómo ese departamento va a aportar a esos objetivos macros del negocio. Cuando hablamos de una planeación táctica, nos enfocamos un poco más a todas esas filosofías a adoptar, como metodologías, si vamos a trabajar con MRC, MRCA, en fin, vamos a implementar mantenimiento predictivo, bueno, en fin, todo eso se define y se establece a partir de la planeación estratégica y la planeación táctica. Y todo el control del trabajo que se realiza de ese día a día al momento de ejecutar, donde semanalmente se establecen las actividades a ejecutar, es lo que nosotros llamamos nivel de operativa, y es donde se están constantemente revisando qué mantenimientos preventivos, correctivos, predictivos se están ejecutando, cómo, cuándo, quién, ¿sí? Es lo que se realiza a ese nivel de planeación. Y ya vamos a enfocarnos un poco más en este nivel de planeación. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de planear el mantenimiento? Cuando iniciamos la charla hablamos de planeación y programación, y acá simplemente estoy enfocado en el proceso de planeación. ¿Por qué? Porque son dos tareas distintas, como ya les he mencionado varias veces. Planear, el gran objetivo de un planeador de mantenimiento es disminuir los tiempos medios de reparación. Disminuir los tiempos medios de reparación. ¿A qué hace referencia a eso? Que al momento que inicio la intervención del equipo, me gaste la menor cantidad de tiempo y de recursos al momento que estoy ejecutando, hasta dejar el equipo nuevamente disponible. Eso es el objetivo que yo debo tener como planeador de mantenimiento. Disminuir el famoso MTTR, tiempo medio de reparación. ¿Sí? Y dirán, pero bueno, ¿y qué? Pero es que tú no eres el que ejecutas. Efectivamente, yo no soy el que ejecuto, pero uno como planeador es el que da todas las pautas para que el que ejecute de la mejor manera. ¿Cómo? Realizando un buen procedimiento, definiendo un alcance bien claro, ¿sí? Asegurando los repuestos que son, estableciendo las herramientas que son, porque muchas veces entramos a ejecutar una actividad y no tenemos la herramienta que es, entonces nos toca fabricarla en el momento o realizar el cambio con otra herramienta que no es la adecuada, nos demoramos más. Eso es lo que busca mitigar la planeación de mantenimiento. Y recuerden, cuando una actividad es bien planeada, está hecha en un 50%. Esto es un dicho popular y pega perfectamente con este proceso nuestro, ¿vale? Les voy a hablar de unos temas que son extremadamente importantes para nosotros como planeadores de mantenimiento, para ejecutar una correcta planeación de mantenimiento. Y una de las cosas más importantes es todo lo que tiene que ver con datos maestros a nivel de activos. Y hago referencia a la estructura jerárquica de activos. Para un planeador de mantenimiento, esto es extremadamente importante. ¿Qué es la jerarquía de activos? Básicamente es definir de manera estructurada todos los procesos que tienes en planta en tu sistema de información.
de tal manera que tú en tu sistema de información entras a esta estructura y puedas identificar muy fácil el equipo que tienes instalado y que tiene una necesidad en campo o en planta. Eso es el foco de esta estructura jerárquica, ¿sí? Ya. Normalmente cuando revisamos un ejercicio como este, que encontramos miles de diferencias. ¿En qué? Que lo que está instalado no está por ningún lado, no está en ningún lado de esta estructura. Y muchas de las cosas que están instaladas ya ni siquiera operan dentro de la planta. ¿Por qué? Porque fueron equipos que ya son obsoletos, se le dieron de baja, todavía lo tenemos en nuestra estructura jerárquica y en planta ya ni siquiera funciona. Entonces, para un planner, tener actualizado jerárquicamente sus activos, su lista de activos es extremadamente importante. Adicional a eso, es muy importante tener definido para cada activo la función, por eso lo puso aquí en estos cuadritos, tener la función para la que se adquirió ese activo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene una necesidad o la operación define o establece necesidades que tienen por no tener claridad de eso. En muchas ocasiones lo viví, este equipo está en falla, yo lo veo funcionando, ¿por qué está en falla? No, es que la presión no me está dando. Pero, güey, ¿cuál es la presión que debe trabajar? No la tienen claro. No tienen claro ni la función ni la ventana operativa con la que tiene que cumplir este equipo. Entonces, si no tenemos estos dos aspectos claros, ¿cómo vamos a establecer con determinación que el equipo esté en falla? Es necesario tener la función y esa ventana operativa para establecer que el equipo esté en falla. Y adicional a eso, para poder priorizar, es extremadamente claro que a partir de esta función y el impacto que cause la falta de esa función, establecer la criticidad de ese componente o de ese activo. Es extremadamente importante. Y algo no menos importante, tener bien definido dentro de nuestros activos los límites de control es clave. ¿A qué hago referencia con los límites de control? Tengo una bomba, un acople, un motor. Es decir, normalmente el equipo se crea la bomba y se crea un equipo motor aparte. Pregunta, cuando falla el acople, ¿a quién le cargamos el costo de recambio del acople? Esa pregunta la defines cuando estableces tu límite de control. Y sabes que el acople hace parte del motor, ejemplo, así lo definieron desde la organización. Entonces, todos los acoples van asociados al motor y todos los costos asociados por acople van asociados al motor. Eso es definir los límites de control. Entonces, eso es extremadamente importante, tener organizados estos datos maestros dentro del sistema de información y dentro de la gestión de mantenimiento para un correcto proceso de planeación y programación. También, que es muy importante, como les dije, allá hay normas como la 14224 donde te sugieren, no es camisa de fuerza, te sugieren unas prácticas para establecer esa estructura jerárquica de tal manera que la dejes muy estandarizada y ojalá estandarizada entre todas las plantas de tu negocio. Eso es la idea de una norma como esta. Vale la pena que la estudien, la revisen, ¿vale? Pues mirando ahora, vamos bien. ¿Qué más es importante para un planeador de mantenimiento? Yo les dije, cuando hablamos en el AEO de la fuente, que gran parte de las actividades de mantenimiento provienen del plan de mantenimiento que se establece en esa estrategia, donde se definen mantenimientos preventivos, predictivos, y de hecho se debería definir cuáles equipos van a quedar bajo una estrategia correctiva a la falla de este, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente nosotros como planeadores, cuando estamos dentro de una organización, no es maduro, no está bien organizado, no están bien definidas las actividades que se deben ejecutar, no se tiene bien asegurado todo el tema del procedimiento y adicional a eso no hay una estrategia de repuesto asociada a ellas. ¿Qué pasa? Como planeadores nos toca gastarnos mucho para planear estas actividades. Entonces, cuando le digo que un planeador depende mucho de la madurez de este plan de mantenimiento, es que el planeador va a poder abarcar mayor cantidad de actividades, va a poder planear para un equipo de trabajo mucho más grande si su plan de mantenimiento es maduro. Si no es maduro, es mucho más complejo su proceso y seguramente la planeación no va a ser muy efectiva en ocasiones. Sí, van a haber oportunidades de mejora. Normalmente, ¿qué sugerimos? Y que es muy importante como departamento de mantenimiento. Oye,
mejoremos el plan de mantenimiento. Esta es nuestra esencia, ¿sí? Existen distintas metodologías como el RCM o SKF-RCM. Nosotros tenemos nuestra metodología que les explico. Uno no debe como utilizar la misma medicina para todas las enfermedades. De pronto el RCM, que es una metodología que necesita un esfuerzo, unos especialistas, aplíquenla, pero no tienes que aplicarla a todos los equipos, aplíquenla a los equipos mucho más críticos, los que más impactan tu operación. ¿Qué pasa? Hay organizaciones que ni siquiera tienen bien definidos cuáles son los equipos más críticos, ¿sí? Y no tienen bien definida esa criticidad. Estos equipos más críticos, oye, tú puedes implementar una metodología RCM. De pronto a los equipos con criticidad intermedia o criticidad más baja, estableces otro tipo de tarea basado en sugerencia de los proveedores o basado en tu experiencia. Eso es muy importante, ¿sí? Ya, pero es una manera. Lo importante es que llevemos y que maduremos este plan, que lo vayamos mejorando poco a poco, ¿sí? Muchas veces también encontramos organizaciones que tienen un plan de mantenimiento que realizaron hace 10 años y nunca lo han tocado y no confían en él y se disparan las actividades de mantenimiento y sabes que yo ni siquiera las planeo porque no tengo confianza. Entonces, ¿para qué tiene un plan de mantenimiento así? La idea es tener un madurez en este plan de mantenimiento y esto te va a ayudar enormemente en tu proceso de planeación. Y nosotros como planeadores obviamente tenemos que involucrarnos en estas mejoras del plan de mantenimiento. A continuación les muestro un proceso pues, estándar, típico de cómo gestionar el mantenimiento o la administración del mantenimiento de nuestras organizaciones. Este es un ejemplo que utiliza conceptos muy de SAP, ¿sí? Pero que es aplicable a cualquier ERP, ¿vale? Y quiero que me sigan muy bien con el puntero, ¿sí? Con el puntero para que vayan conmigo en la explicación, ¿vale? Normalmente nosotros como planeadores, como ya les dije, tenemos básicamente dos fuentes de trabajo. Todas aquellas órdenes manuales que se van ejecutando, de solicitudes que se van realizando y todo lo que viene del plan de mantenimiento, que es lo que tengo en rojito. ¿Sí? Y a nosotros como planeadores de mantenimiento entramos a realizar nuestra función a partir de esos dos inputs. Pero hablemos primero de este plan de esto que viene de manera manual. ¿Por qué? Porque del plan de mantenimiento se supone que si tenemos una estrategia organizada, establecemos un plan, básicamente en el sistema de información se puede sincronizar que se generen de manera automática las órdenes de mantenimiento para que alimenten mi lista de actividades pendientes por ejecutar, de las cuales yo voy a planear. El tema son las que vienen de ejecución manual. De esta no me preocupo, mejor dicho, siempre y cuando tenga lo que les dije antes, maduro mi plan de mantenimiento. Si no, también me preocupo. Normalmente las que vienen de ejecución manual, ¿de dónde parten? Entonces me voy hasta acá, hasta el cuadro amarillo, donde les muestro acá desde una avería. ¿Sí? Normalmente lo ideal dentro de mantenimiento es que todo lo manual sea, se presentó una falla, se generó una avería, entonces ¿qué? Alguien en el sistema de información reporta esa falla, esa avería, la cual al momento de reportar eso en la avería, se le debe asignar una prioridad por parte del área operativa que reporta, donde ellos decidirán, esto que está pasando, esta afectación que tengo en este equipo es crítica para mí y teniendo en cuenta que todo lo que hablamos anteriormente del impacto que causa ese equipo dentro de mi proceso productivo. Y ahí él establece su prioridad. Establece su prioridad y notifica al área de mantenimiento para que ejecute. Eso sería lo ideal. Entonces, ¿qué pasa cuando se notifica al área de mantenimiento para que ejecute? Básicamente, y nosotros en mantenimiento, el planeador con el equipo de supervisor debería revisar, ¿sí? esa notificación o ese aviso de mantenimiento, validar si sí es necesario ejecutar para continuar todo el proceso o si de pronto digan, ¿sabes qué? Eso que me estás reportando ahí no se requiere, no te lo soluciono yo. O de pronto ya está duplicado en el sistema de información y ya tengo una notificación también de esa que está en trámite. Esta la voy a cerrar y le doy el cierre técnico a esta necesidad. Eso se debería hacer, ¿sí? Ese filtro, ¿sí? Porque obviamente sí se tienen que gestionar, continuar todo un proceso de establecer si están de acuerdo con la prioridad y ahí sí transformar en una orden de ¿sí? ¿Para qué? Para ahora sí, yo como planeador
establecer exactamente con claridad qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer al momento de planear. Cuando defino eso, normalmente necesito repuestos, materiales, que es el proceso que les dije que nos da mucho dolor de cabeza normalmente en la gestión de mantenimiento. Entonces, esos materiales y repuestos, normalmente se genera una salida o una reserva de material cargada a esa orden de mantenimiento, dependiendo del sistema de información que manejen, que si hay disponibilidad, podemos proceder a todo el proceso de programación del mantenimiento, ¿sí? Si no, tenemos que esperar todo el proceso de aprovisionamiento del repuesto para que ya se tenga disponible acá. ¿Cierto? Listo, ya tenemos disponible el repuesto, ya hice mi tarea como planeador o planificador de mantenimiento, es decir, definir qué se va a hacer, cómo lo voy a hacer con procedimientos y establecer qué repuestos y herramientas necesito. Ya cuando tengo todo disponible, mi salida de material disponible, procedo a incluir esa actividad en un programa de mantenimiento. ¿Qué es establecer un programa de mantenimiento? Básicamente es ponerle una fecha de ejecución, ¿sí? Se establece ese programa de mantenimiento, se libera orden, imprime, se revisa el alcance con el equipo ejecutor y ese equipo ejecutor procede ya a todo su proceso de ejecución, ¿sí? Y documentación de la orden de mantenimiento. Se ejecuta la orden y se documenta y se le da cierre en el sistema de información y cierre desde el punto de vista contable también, ¿sí? Ese es un proceso como muy estándar y así funcionan o procesan información la mayoría de CMMS dentro de gestión de mantenimiento. Este es simplemente un proceso que vale la pena tener estándar. ¿Listo? Y luego de cerrado, importante, lo que no se mide no se controla. Generación de indicadores para saber qué tan eficiente estoy haciendo en mi planificación, si estos amigos al momento de ejecutar lo están haciendo de manera correcta entre los tiempos, y todo eso se tiene que medir. Si estoy teniendo muchas actividades reactivas, correctivas, todo eso se tiene que medir, ¿sí? Esa es la idea al momento de cerrar y medir indicadores dentro de un proceso como este. ¿Listo? Siguiente. Normalmente el proceso de planeación, insisto, esta partecita que hacemos acá, proceso de planeación, normalmente se realiza en 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? 1, filtrar las solicitudes o las necesidades que tengo y establecer prioridades. Esto lo hacemos en este primer paso. En el segundo paso, bueno, y vamos por partes. Entonces, básicamente en este primer paso, como les dije, realizamos un filtro de la información. ¿A qué me refiero con un filtro de la información? Saber por dónde arranco a planear mis actividades, por dónde empiezo a gestionar y qué es lo primero que le voy a pasar al programador. Si es una persona distinta y si yo mismo, qué es lo que voy a incluir primero en mi programa de mantenimiento. ¿Y de qué dependen estos filtros? Básicamente, del estado que están los activos. Es decir, si yo tengo equipos fuera de servicio, ¿cuáles van a ser las primeras actividades que voy a buscar ejecutar? Pues esa, teniendo en cuenta que, obviamente, la criticidad del activo que estoy interviniendo, la disponibilidad de la operación, ¿sí? Es decir, si es un equipo que no es que está en producción en línea y la operación no me presta de manera sencilla, eso es otro de los filtros que debo realizar al momento de realizar esta priorización. Y obviamente empiezo también por disponibilidad de recursos. Si yo tengo alguna actividad que necesito cualquier cantidad de millones para poder ejecutar y sé que no tengo la disponibilidad de recursos en estos momentos, ¿para qué inicio la planeación puede ser si no tengo recursos en estos momentos? Adicionalmente, en estos filtros, ¿qué hacemos? Básicamente, establecemos si tenemos actividades duplicadas, que es normal, común en los procesos de planificación. Eso pasa constantemente, ¿sí? Es necesario hacer esos filtros por esa razón. Vale. Hecho esos filtros y definido por cuáles actividades inicio mi proceso de planeación, arranco con el qué. Inicio a definir el qué de cada una de esas actividades. ¿Y qué es definir el qué? Básicamente, ¿qué necesito hacer
para definir el qué voy a hacer. Uno, en muchas ocasiones tendré que visitar el sitio de trabajo para tener claridad qué es lo que están pidiendo, cuál es la falla, qué ha pasado o qué es la actividad que voy a hacer. Normalmente tengo que dialogar con la persona que me la ha solicitado para entender qué es lo que le está necesitando en su proceso, qué es lo que le está fallando y cuál es el resultado que él espera, que él desea, ¿sí? Normalmente en este que mejoro la descripción, porque las descripciones cuando a mí me reportan un aviso de mantenimiento me definen es lo que están percibiendo, fuga de aceite del motor por el lado tal del equipo. En el que yo tengo que definir qué voy a hacer. Entonces, cambiar retenedor del equipo, esa es la que me refiero con mejorar la descripción de la necesidad. Aclarar la ubicación específica del trabajo. ¿Por qué menciono esto? Porque normalmente cuando se hacen esas solicitudes o esos avisos de mantenimiento, no se lo cargan al equipo que es. Eso sucede. Entonces nos toca en esas visitas. Es este el motor que lo necesita, no es que estaba en falla y yo lo veo operando, no, qué pena, me equivoqué al momento de cargar la solicitud, es a este equipo. Esas revisiones las hacemos en esta definición del qué, ¿sí? Validar, ¿qué más nos toca hacer? Validar si de pronto esa actividad no se ha ejecutado antes, ¿para qué? Para ya tengo un precedente y si tengo una buena documentación de la información, seguramente básicamente ya voy a tener un registro de cuánto tiempo necesito, de qué repuesto necesito, entonces eso nos ayuda mucho. ¿Qué más? Empiezo a definir punto, inicio y finalización de la actividad. Valido si de pronto la actividad que me están pidiendo necesito el equipo fuera de servicio, porque en muchos negocios no se puede estar parando los equipos por sus procesos productivos, cómo se manejan. Entonces, es un espacio donde ya me empiezo a hacer la pregunta, a ver, ¿necesito el equipo fuera de servicio para poder intervenir esto o para poder cambiar esto o lo puedo hacer trabajando en línea? Todas esas preguntas las contesto ahí. Básicamente, eso lo defino en el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se va a hacer? Eso. Luego de eso paso a una siguiente fase, que más que fase, simplemente es un esquema mental, ¿sí? A definir el cómo voy a hacer eso que definí hacer. ¿Sí? Y en ese cómo, básicamente es cuando empiezo a visualizar la ejecución del trabajo y delinear los requerimientos, registrar los pasos necesarios para ejecutar la actividad y estimar los tiempos, porque si son actividades muy largas, para poder estimar cuánto tiempo me gasto, en este primer paso más o menos me gasto esto, en este segundo paso me gasto esto. Es necesario. Y eso lo haces al momento que empiezas a crear el procedimiento de trabajo, que es extremadamente importante dentro de un proceso de gestión de mantenimiento. De hecho, las empresas que hablan tener un mantenimiento clase mundial es porque están muy avanzados en sus procesos, en sus procedimientos de trabajo, están bien organizados. Es extremadamente importante esta parte y de hecho se derivan muchos problemas cuando no hay procedimientos claros. Sí, ese cómo depende mucho del procedimiento, de que el técnico se gaste mucho menos tiempo y no cometa errores, depende mucho del procedimiento que establezcamos, ¿vale? Adicional a eso, cuando estamos revisando eso, empezamos a descartar, yo no necesito hacer esto, no necesito hacer esto, esfuerzos redundantes que normalmente creemos que debemos hacer, pero cuando aterrizamos la idea nos damos cuenta que no se requiere. Clave. ¿Qué más? Aprovechamos y tenemos planes, imágenes, se incluyen en estos procedimientos, se determinan las condiciones requeridas de aceptación. Tú en ese procedimiento tienes que dejarle claro al técnico cómo establece si el equipo quedó bien o no o mal reparado. Es decir, si interviene en la bomba y la presión de descarga queda con 30 PSI y la ventana operativa está entre 40 y 45, quedó mal reparado el equipo, está mal. Hay que dejarle claro los criterios de aceptación a los técnicos para que puedan medir el trabajo que hicieron y cómo quedó funcionando versus su ventana operativa. ¿Qué más tenemos? Determine si otros equipos o áreas adyacentes recibirán un impacto debido a la realización de este trabajo. Es decir, si al momento que yo ejecuto, voy a tener parada de otros activos que me generarán problemas dentro de los procesos. Si eso es así dentro del activo que vamos a intervenir, eso tiene que quedar claro en el procedimiento, ¿sí? Y quedar claro en el proceso para el momento de programar la actividad, esté claro dentro del proceso productivo que se va a hacer y que se va a tener este impacto, ¿sí?
Definir los peligros a lo que está puesto en la actividad, importantísimo. Definir los peligros, extremadamente importante. Extremadamente importante, ¿sí? Porque si no tenemos en cuenta esto y sucede algo al momento de ejecutar la actividad, seguramente a ti como planeador también te van a juzgar. ¿Ve? ¿Por qué no tuviste en cuenta este peligro, este riesgo? ¿Qué pasó? Es importante. Y no solo por el que nos van a juzgar, sino porque en realidad tenemos que buscar el bienestar de todos nuestros compañeros de trabajo y tenemos que evitar que alguien se accidente. Es una persona, un ser que tiene otros seres queridos. Es importante eso, ¿sí? Sí, en lo que se pueda mitigar peligros a partir del procedimiento es importante, ¿sí? Y por último, estimamos unos costos de ejecución de la actividad, de ejecutar la actividad. Ya, es decir, cuánto estimo me voy a gastar en horas hombres, que eso tiene un valor, qué materiales creo que me voy a gastar, si necesito recursos externos, cuáles son. Es decir, eso se establece en esta parte también, en el cómo. ¿Listo? Por último, y muy importante para el proceso de planeación, todo el tema de gestión de repuestos. ¿Por qué? He tenido la oportunidad de conocer muchos procesos en distintos sectores, papelero, cementero, petrolero, metalúrgico, y todos convergen a un mismo, como un mal común, un problema común, la gestión de repuestos. Sí, se puede hacer muy bien el filtrado de solicitudes, definir el qué y cómo, pero no la parte de repuestos, es un dolor de cabeza para nosotros, no la controlamos nosotros, la controla otra área, debemos mejorar. Oye, nosotros como planeadores de mantenimiento tenemos que tener claro ese proceso, claro, y debemos aportar mucho a este proceso. El tema es que muchas veces desconocemos cómo funciona este proceso. Entonces, es importante tenerlo claro. Entonces, también les voy a mostrar cómo es un proceso de gestión de repuesto, por ejemplo, en SAP. ¿Sí? Básicamente, todo el proceso de gestión de repuesto parte desde la creación de los datos maestros. Y eso se hace a nivel de sociedad cuando hablamos de una herramienta como esta. ¿Sí? Los datos maestros son extremadamente importantes. ¿Y a qué hago referencia con datos maestros en el proceso de gestión de repuestos? La catalogación de los materiales que se van a utilizar en bodega. Es extremadamente importante. Y muchas veces no le damos este valor, ¿sí? Muchas veces delegamos eso a personas que no son o no le dedicamos el tiempo que es extremadamente importante. Y más porque ese va a ser el lenguaje de comunicación de toda mi cadena, uniendo mis necesidades con posibles proveedores que están del otro lado del mundo. Y si no tenemos claro, organizado ese lenguaje de comunicación, que son la catalogación de esos repuestos, vamos a tener problemas en nuestro proceso de aprovisionamiento, seguro. De hecho, tenemos identificado en un RCA que se hizo a problemas en gestión de inventario que una de las cosas que generan altos costos en bodega es materiales que fueron mal catalogados, llegaron y no eran lo que necesitaban, porque hubo un malentendido entre el proveedor, compras y mantenimiento. Una mala catalogación del repuesto. Llegó, no se necesitaba, ahí quedó en bodega, porque no lo podíamos devolver, porque ya le hicimos importar eso al proveedor. ¿Qué hacíamos? Eso sucede y es importantísimo para la parte de gestión de repuestos. Normalmente esos repuestos dentro del sistema de información, la idea es llegar a vincularlo entre nuestra estructura jerárquica de activos, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando hablamos que los activos tienen una estructura jerárquica, el último nivel debería ser repuesto. El activo mantenible, su lista de repuesto. Dentro de SAP, esto se llama el boom de materiales. La mayoría de organizaciones no le trabajan a eso. No lo tienen. Y tienen una herramienta como esta y no tienen funcionando habilitado esto. Es necesario. El boom de materiales a uno como planeador de mantenimiento le sirve enormemente. ¿Por qué? Porque al momento que tengamos que rehacer la planeación de estas órdenes de mantenimiento, como les explicante, tienen un plan o son otros manuales, si tenemos organizado esto al momento de hacer la solicitud del material, simplemente va a ser mucho más sencillo hacer esa solicitud. No tenemos que ponernos a buscar el manual, a esperar que desarmen el equipo,
a preguntarle a un proveedor en ese momento qué es lo que tiene instalado el equipo. No, porque tengo todo organizado en mi sistema. Eso es extremadamente importante y eso mejora el tiempo de planificación de este equipo de trabajo o de estas personas, de estos profesionales, ¿sí? Importante. Entonces, uno de los focos fuertes, planeación. Y normalmente cuando se planea, lo ideal es que se hace una reserva de material y lo ideal es tener unos puntos de aprovisionamiento organizados. Eso es lo ideal. Si no, tenemos que esperar todo el proceso de aprovisionamiento del material. Que es generar, estamos hablando de SAP, correr un MRP, generar solicitud de pedido, orden de compra y recepción del material. O pónganle el nombre que le pongan. Hay que hacer el proceso de aprovisionamiento dentro y esperar que el proveedor entregue para poder tener la disponibilidad y continuar con mi ciclo de mantenimiento de esta orden de planear, programar, alistar todo, ejecutar y cierre, que fue lo mismo que realizamos ahorita. Entonces, importante nosotros como planeadores de mantenimiento, oye, aseguremos que las cosas estén bien catalogadas, que lo que tenemos catalogado estén asociados a un activo y ojalá dentro del sistema de información linkeado al equipo, ¿sí? De tal manera que cuando tenga una orden de mantenimiento, yo simplemente a partir del mismo equipo jale los repuestos a la orden sin tener que ponerme a buscar manuales ni nada, porque todo está en el sistema de información. Y si ya tengo planes de mantenimiento maduro donde hay recambio de repuestos, oye, asóciale los repuestos dentro de la actividad, dentro de esa hoja de ruta, para que cuando se dispare la orden de mantenimiento del plan ya venga con repuestos. Eso se puede. Y también, extremadamente importante, trabajar con el equipo de almacén y repuestos, todo el tema de puntos de aprovisionamiento. ¿Por qué? Dirán, no, pero eso que lo establezca almacén. No, ellos podrán ayudarlos a ustedes en muchos de los repuestos, en la gestión de muchos de los repuestos, porque lo hacen a partir de un análisis estadístico, porque tienen un histórico de consumo. Bien, pero es que el problema es que en mantenimiento, por lo menos el 60% de los materiales no tienen rotación. ¿Cómo establece un punto de aprovisionamiento de algo que no tiene rotación? A partir de un análisis de riesgo. Y lo necesitan ustedes como planeadores de mantenimiento. Entonces, hay que tener claridad en eso y aportar al proceso para tener los repuestos que son del almacén al menor costo. Eso es lo que debemos hacer. Y de manera general, nosotros como planeadores tenemos que tener claro esto. Cómo catalogamos, cómo asociamos los repuestos a nuestros equipos, cómo asociamos los repuestos a nuestros planes y cómo debería ponerse y cómo deberíamos trabajar con un área amiga que es la parte de gestión de inventario, almacenes, para establecer esos mínimos y máximos extremadamente. ¿Listo? Anteriormente estábamos hablando de un proceso que era planear mantenimiento, definir el qué y el cómo y asegurar los recursos, entre ellos los repuestos. Cuando hablamos de programar, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definir en algunos negocios quién es exactamente lo va a ejecutar y cuándo, es decir, la fecha, el día en que se va a ejecutar. Eso es uno de los focos, responsabilidades de programar el mantenimiento. ¿Sí? El tema del quién, pues no en todas las organizaciones se le da la potestad al programador de mantenimiento de definir en el quién. Algunas organizaciones se le da la potestad al supervisor que ejecuta, que está pendiente de la ejecución, que él define el quién. Pero hay organizaciones que la programación define el quién. ¿Y cuál es el gran objetivo del programador? Entonces me dirán, no, pero es que en mi organización planeador y programador soy yo mismo. Perfecto, entonces miremoslo como proceso. Cuando planeábamos, el gran objetivo era ser lo más eficiente posible. Ya, disminuir el tiempo medio de reparación, que cuando estaba ejecutando la actividad fuera utilizar la menor cantidad de recursos, entre ellos el tiempo. Ese era el objetivo de planear. De programar, el objetivo es que haya la menor cantidad de demoras entre actividades, ¿sí? Y se unan de la mejor manera sin tanta pérdida de tiempo. Terminó la actividad, ya yo como ejecutor de la actividad, como técnico ejecutor, tengo claro qué actividad me sigue y voy y ejecuto. Entonces yo en el día puedo tener programado por la mañana 2 actividades, por la tarde otras 2 actividades. En línea, organizado, teniendo en cuenta, de hecho, un recorrido, una ubicación física lógica, que no tenga tantos desplazamientos. Eso es lo que busca un programador, disminuir esas pérdidas de potenciales entre actividades. Eso es lo que busca programar un programador de mantenimiento. ¿Listo? Eso es lo que busca. Adicional
a eso, obviamente también busca sincronizar la operación y el mantenimiento. Es decir, ¿por qué? Porque muchas de las actividades que voy a ejecutar necesito el equipo fuera de servicio. Yo necesito pedir con anticipación ese activo para poder ejecutar la actividad. Eso lo hace el programador de mantenimiento. Adicional, asegurar que lo más relevante se ejecute en el momento requerido. Entonces, como yo soy el que estoy estableciendo qué fecha ejecuto, tengo muy claro el tema de priorización y criticidad. Coordinar recursos dirigidos a un mismo activo. Lo mismo, yo he estado en organizaciones que un día iba el equipo rotativo, interveníamos un equipo. A los 3 días llegaba el equipo eléctrico, intervenía el mismo equipo. Operaciones que decía, oiga, conversen, ya paramos el equipo y perdimos acá un tiempo de operación por intervención del área de equipo de la parte rotativa. ¿Y por qué no trabajaron en conjunto ahí? ¿Por qué vamos a hacer 2 paradas? Eso ayuda a que se evite un programador de mantenimiento, ¿vale? Mejorar la utilización de la mano de obra, que esté todo bien sincronizado. Muchas veces yo para poder intervenir necesito que primero me aíslen eléctricamente el equipo, pero si no estoy sincronizado con la otra área, seguramente, y no le comenté a tiempo mi programa de mantenimiento, él no me va a tener el equipo requerido en su momento, fuera de servicio y aislado eléctricamente para ejecutar. Entonces, programar me permite esa utilización de la mano de obra, que ellos pierdan la menor cantidad de tiempo entre actividad, lo que hablábamos, ¿cierto? Asegurar la intervención de los activos con el menor impacto operativo, como hablábamos anteriormente, que fue el mismo caso acá, y definitivamente programar nos va a facilitar la gestión de sus inventarios. Cuando nosotros establecemos una fecha, también vamos a poder hacer una planeación de nuestros inventarios y manejar, de hecho, metodología justo a tiempo de entrega en el momento que se requiere. ¿Sí? Si no programamos y simplemente tenemos un listado de actividades, vamos a tener que tener un listado de repuesto enorme en nuestra bodega para poder atender cuando se defina hacer en ese día a día la actividad. Pero si programamos, vamos a poder sincronizar nuestros inventarios para que nuestros proveedores entreguen en el momento exacto que se requiera. Eso es lo que se quiere. Pero para poder llegar a ese nivel, tenemos que tener una muy buena planeación y programación del mantenimiento. Ya por último, y para terminar la charla, porque ya son las 2 de la tarde, me estoy pasando. Esto es un ejemplo de cómo presenta un programa de mantenimiento, de cómo presentar o cómo controlar un programa de mantenimiento. Esto era la estructura que se manejaba en un campo donde laboré, básicamente, donde ¿qué tenía el programa de mantenimiento? Un equipo donde se iba a ejecutar la actividad. La ubicación técnica dentro del sistema de información es aquella símbolo como alfanumérico que se establece que nos guía de ese equipo donde está instalado. Y como estos son campos petroleros tan enormes, ¿sí? Normalmente se requiere especificar esa ubicación técnica que es donde está instalado este equipo, para que el personal técnico y ejecutor tenga claridad de qué estamos hablando si de pronto no sabe exactamente cuál es este equipo. Estado del equipo. Estado es si es operativo, si está fuera de servicio, si la parada del equipo genera alguna pérdida. Esta columna que está acá relacionaba esas diferidas o esas pérdidas que se tienen cuando se paraba el equipo haciendo esta actividad, la cual se iba a gastar X cantidad de tiempo. El puesto de trabajo que ejecutaba, el puesto de trabajo hace referencia a la pareja que ejecuta la actividad. La reserva del material, es decir, esta orden de mantenimiento que está acá más adelante con una operación requería un material. Entonces, la reserva para retirar ese material de almacén era esta. Eso es lo que se relacionaba. Definía el riesgo de la actividad, el riesgo desde el punto de vista de ejecutar, a qué riesgo está expuesto el personal que ejecuta. Es decir, es un trabajo en altura, hay un riesgo mayor. Había una matriz donde se definía cada actividad, qué tan riesgosa era. Y aquí se relacionaba. Y también se definía la criticidad del activo, de la actividad que se iba a ejecutar. ¿Para qué esa criticidad? Básicamente para si en algún momento se presentaba una actividad reactiva, es decir, un correctivo
dentro de esa semana, dentro de esos días que tenía que ejecutar esa actividad. Entonces, para poder yo priorizar cuál dejo de hacer, la que obviamente tenga menos impacto dentro de mi gestión de mantenimiento, en este caso sería la tipo C. Para eso se establecía esa criticidad, se establecía el tipo de mantenimiento y las horas de trabajo que se necesitaban para ejecutar esa actividad. Y se definía aquí en qué fecha se iba a ejecutar. Listo. Así manejamos para cada puesto de trabajo tu programación de mantenimiento en una semana. Esa es la manera de hacer. A eso es lo que queremos llegar. Pero obviamente para programar así, primero tenemos que hacer una planeación, tenemos que estimar los recursos, tenemos que tener claro los repuestos, tenemos que definir el alcance perfectamente y asociárselo al equipo correcto, al que lo requiere. Y estimamos nuestros tiempos de pérdida, porque es importante. ¿Qué genera la parada de este equipo? Bueno, yo creo que hasta acá hemos abarcado, digamos, el mensaje que queríamos dejarles en esta charla sobre este tema de planeación y programación de mantenimiento. Espero haya sido útil para ustedes y bueno, estamos atentos en el chat a las inquietudes que tengan y al respecto. Muchas gracias. No sé cómo les pareció, si tienen preguntas, si tienen inquietudes. Hola, John. Hola. Buenas tardes para todos. Hay una pregunta que realizó el señor Javier. Dice. Y dice, ¿cuáles indicadores o métricas se recomienda para controlar el proceso y con qué frecuencia? Mira, voy a poner un slide que de pronto omití por temas de tiempo, sí, pero ustedes me dicen si ya lo están viendo. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Dayana? Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces les hablo así como de manera rápida. Cuando hablamos de indicadores de gestión de mantenimiento, a nivel de indicadores en general, no solo de mantenimiento, existen dos tipos de indicadores: indicadores de proceso y indicadores de resultado. Dentro de mantenimiento, un indicador de proceso son todos aquellos indicadores que se llevan, valga la redundancia, dentro de esa administración de la gestión de mantenimiento y van más enfocados al proceso de ejecución y planeación del mantenimiento. Entonces, si hablamos de indicadores para medir qué tan bien va todo el proceso de gestión de mantenimiento, qué tan bien no, qué tan bien se está ejecutando el proceso de mantenimiento y poder tomar acciones correctivas o de mejora en el proceso, te recomiendo estos indicadores de proceso. Lo más estándar, normalmente, indicador típico, medir el backlog. ¿Qué es el backlog? Básicamente es la relación de la cantidad de trabajo que tienes retrasado, que ya debiste haber ejecutado y que no has podido ejecutar todavía, que tienes retrasado en semanas. Ejemplo, si tú tienes, te explico de una manera más sencilla, si tú tienes 10 personas ejecutando mantenimiento, que en una semana te suman esas 10 personas unas 100 HH, hablando locura, y tú tienes trabajos retrasados de 300 actividades que te suman 500 HH, al momento de hacer esa relación te da que tienes 5 semanas de trabajo retrasado. Eso es lo que te dice el backlog. 5 semanas de trabajo retrasado, por ejemplo. Entonces, el backlog que te sugiere a ti, tú debes tener entre 2 a máximo 4 semanas de trabajo retrasado. Si te sales de esos rangos, ya tú tienes que tomar acciones correctivas. Entonces, el backlog es un buen indicador. Si quieres, lo consultas ya con más tiempo por internet y ahí encuentras bastante información. Cumplimiento del programa es un indicador bastante importante también. ¿Por qué? Porque la idea es que si se establece y si uno hace como planeado un desgaste, un proceso de planeación y programación, la idea es que el que ejecuta y el que es responsable de esa ejecución, que es el supervisor de mantenimiento encargado de la ejecución, vele porque ese programa de mantenimiento se cumpla, porque ya hay todo un esfuerzo de un profesional que se sentó, revisó, definió ciertas actividades, él es el encargado de ejecutarlo. Entonces, muchas veces, cuando este cumplimiento del programa no se realiza al 100%, digamos, de las 100 actividades que tenía que hacer esta semana, solo hice 90, esas 10 actividades que no ejecutaste, ¿por qué no se hicieron? No, porque yo como supervisor no quise. Señor, eso se lleva a un seguimiento.
muy puntual y es responsabilidad del supervisor cumplir. Ah, no, porque se me presentaron actividades correctivas. Uy, dice, ojo con esto, con este indicador. ¿Por qué? Porque se me están presentando muchos correctivos. Entonces, ¿será que mi estrategia de mantenimiento no está bien enfocada? Entonces, ese indicador que sirve también para eso. Tanto ese como el de trabajo de emergencia. Es decir, ¿qué tantas emergencias se están presentando en la planta versus mi trabajo como proactivo? Esos son indicadores que te sirven a ti para saber si tu estrategia de mantenimiento sí está funcionando correctamente. Y este de precisión en la planeación es cuando ya hilamos un poco más fino y estamos midiendo que esa gestión de que está haciendo el planeador, esas estimaciones que está haciendo el planeador, y están siendo precisas versus lo que se está ejecutando. Porque un planeador puede decir que en esta actividad me gasto 10 horas, pero en realidad se gastaron 2 días haciendo la actividad. Oye, señor planeador, estás estimando mal los recursos, estás estimando mal los tiempos, pila. O adicional a eso, normalmente ese indicador en precisión de la planificación se hace a nivel de costo. Y obviamente entre los costos está el valor del tiempo, sí, que dura una actividad, y también los repuestos. Entonces, puede que un planeador se le olvidó pedir un repuesto. Oye, eso también impacta el indicador, impacta los costos que tenías estimados versus los que termina ejecutando. ¿Sí? Entonces, estos indicadores de proceso son los más comunes a nivel de planeación. Ya hay otros indicadores a nivel de resultados, como disponibilidad de activos, confiabilidad de activos, que también se miden, pero más a nivel de gestión de mantenimiento en general. Pero estos de indicadores de proceso son más enfocados a la parte de planeación y programación. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? ¿No hay más preguntas? Sí, John, por acá hay otra. Hay un señor Julio Rojas Gómez. Dice, cuando no se tiene certeza de las fechas de paro de los equipos, ¿por qué producción programa semanal? ¿Qué recomiendas en la planeación y programación de actividades de mantenimiento de acuerdo al plan? Bueno, con más razón todavía. Mira, tú me dices que semanalmente es que se programa el paro de equipos, la producción y el paro de equipos. Entonces, normalmente, dentro de la filosofía, y esto lo he visto más que todo en el sector petrolero, sin decir que en otras industrias también no se manejen, semanalmente se saca un programa de mantenimiento a ejecutar, pero ese programa que se define es validado con el área de producción, teniendo en cuenta y alineándose a esas paradas de producción que se van a presentar para poder incluir la mayor cantidad de actividades pendientes por ejecutar, porque estamos pendientes de los activos. Entonces, semanalmente se puede establecer programas de mantenimiento y a un horizonte de programación semanal donde la semana previa se revisó y se ponen de acuerdo con el departamento de operativo. Y de hecho, esa reunión, nosotros la llamamos reunión de OIM, operación y mantenimiento, que era nosotros como mantenimiento pidiéndole a la operación, tengo estas actividades pendientes por ejecutar, las puedo ejecutar, y dependiendo de la programación que tenga la producción para la próxima semana, se ejecutaban o no se ejecutaban. Era una manera. Entonces, esa reunión que te digo, nosotros la hacíamos todos los jueves normalmente, donde ya se les definía, esto es lo que voy a ejecutar, ¿estás de acuerdo? No, porque no tengo el equipo disponible, lo necesito para operar. Ah, listo. Se sacaba del programa y se incluía otro, que no necesitara parada o que no necesitara esos equipos que están produciendo. Pero entonces, esa reunión de OIM recomendadísima, donde se sincronicen los esfuerzos de mantenimiento con la operación. ¿Sí? Julio, ¿te quedó claro? Y yo veo aquí la pregunta que él dice, cuando no se tiene certeza de la fecha de paro, no, y esto pasa en todas las industrias y es muy común, pero definitivamente en esa reunión, por lo menos una semana antes, la idea es que se tenga pues no con 100% de certeza, pero sí con un porcentaje enorme, que activos paran y para sincronizar nuestras actividades hacia esos activos. Lo ideal. Okay. Perfecto, muchas gracias. Un gusto, Julio. Aquí hay otra pregunta de Marco Antonio, no sé si ya todavía está ahí. Dice, cumplimiento del programa, porcentaje de overdue o overruns.
No sé qué quiere decir con eso. Marcos, si estás ahí, todo el plan se debe comunicar e involucrar a la producción y cumplirlo, es responsabilidad de todos. Ahí me refería, ¿me copia? Sí, señor, le agradezco. ¿Sí? Ahí me refería que para un indicador de mantenimiento también es muy importante establecer el cumplimiento de los mantenimientos programados, es lo que llamamos el overdue. Cuando un equipo está programado para tal fecha y no se hace, se empieza a registrar el overdue, o sea, el tiempo en que realmente no se está cumpliendo con esa programación, es lo que llamamos overdue. Y el overrun es el tiempo que me estoy pasando del planificado en mantenimiento. Si yo tengo programado 100 horas de mantenimiento, 50 horas de mantenimiento y me pasé de esa cantidad de horas, es un indicador que lo voy a llamar yo overrun, donde yo mido mi eficiencia en la ejecución del mantenimiento. Vale. Súper, gracias por el aporte, don Marco. Excelente. Muchas gracias. Súper. Bueno, no veo más preguntas, John. Entonces yo creo que ya podemos. Te agradezco muchísimo y hablamos. No, verdad, muchas gracias a todos por participar. Pues espero que les haya gustado y bueno, y cualquier cosa, cualquier inquietud por medio Rodando, igual acá voy a dejar mi correo aquí en el chat. Necesitan algo, con mucho gusto. Y bueno, estamos en contacto. De verdad, mil gracias. Gracias, John, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.